Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti, Laura, por invitarnos y a vosotros por asistir. Voy a intentar ser breve porque creo que es complicado ser el último después de tantas ponencias y tan buenas. Yo creo que con la introducción que ha hecho Laura de la oficina, Valle de Sobra, Burgos y Garrido, es un estudio con un equipo multidisciplinar. Como bien dice, tenemos desde proyectos de escala urbana hasta proyectos ahora mismo hospitalarios, pasando por proyectos de vivienda y proyectos de rehabilitación. En este caso os traemos un proyecto que es bastante humilde, es bastante mínimo, pero lo traemos por dos razones. Y la primera, no nos vamos a engañar, es porque es cierto que lo acabamos de terminar y nos ha valido para recopilar toda la información, que ha sido una cosa interesante. Y luego, aparte, porque es cierto que estamos muy contentos, y eso a veces hay que decirlo, porque era un proyecto que partía, digamos, de una situación en la que queríamos, con los menores gestos, con el menor número de operaciones, tener una repercusión importante en la preexistencia y para que el grado de transformación de lo existente sea lo máximo. Entonces, por eso hablamos de proyecto de rehabilitación / transformación, porque en verdad no se trata de una rehabilitación, porque como esto entendemos que la rehabilitación es un diálogo entre pasado, presente y un futuro incierto, en el que todas estas miradas se produce este diálogo y de alguna manera se intenta poner en valor la preexistencia. Bueno, y como tal existe un diálogo, una cuestión de tiempo. Y en cambio para nosotros la transformación básicamente se entiende algo que está más relacionado con el reciclaje, con la energía que existe, que está presente en los edificios y cómo de alguna manera la podemos aprovechar y transformar de tal manera que el grado de satisfacción, o sea, que se puedan satisfacer las necesidades dando soluciones a los problemas contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera como cronológica en este proyecto, nuestro cliente nos encarga primero el análisis de un proyecto que se encuentra en el norte de Madrid, en una parcela, digamos, que de por sí ya veíamos que era algo extraña, concretamente el barrio de Fuencarral, en el que ya desde el municipio el edificio sabía. El origen de este edificio era con un carácter industrial y pronto se convirtió en juzgados, en concreto en juzgados de violencia contra la mujer, cuyo, digamos, que estaba dispuesto con 3 volúmenes, en el que los usos prácticamente eran juzgados, salas de vistas y un cuerpo más pequeño con oficinas y despachos, y, digamos, en toda la parcela con ocupación había 2 plantas de aparcamiento. Tenía por decirlo de alguna manera, un carácter arquitectónico concreto cuando lo visitamos. Y analizando su estructura, veíamos que en un principio parecía que estaba realmente compartimentado. Aún no os he dicho el uso que nos estaban encargando, que es un uso de residencia de estudiantes. Y entonces veíamos que estaba compartimentado en algunas zonas, pero pronto aparecían grandes elementos estructurales cuando entendimos que en un principio, antes de ser juzgados, era un edificio industrial que tenía usos varios. De esta manera, partimos del análisis de la estructura existente del edificio. Aquí una cosa que a nosotros realmente nos parece muy, muy interesante en la oficina, y la verdad es que yo abrazo cada vez, aunque es terriblemente complicado muchas veces, abrazo los proyectos de rehabilitación o transformación en el que existe una preexistencia, porque siempre hay un proceso inicial de aprendizaje en el que hay que entender cuáles son las inquietudes de un equipo, de un arquitecto o de muchas personas para hacer este edificio y descifrar de una manera casi arqueológica, lo que hoy ves en tus ojos, ¿no? Pero tienes que ir analizando todas las diferentes capas, a veces con muchísimos documentos, otras veces únicamente con una acariciación del edificio, pero este análisis es muy interesante. Entonces, de aquí muchas veces hacemos ese manifiesto de que casi como cuando ya ves el edificio construido y tienes a veces con suerte esos planos, de alguna manera hay una serie como de libro de instrucciones de cómo se construye un edificio y cómo se usa, ¿no? Con el libro de usos. Pero muchas veces, a veces lo que a nosotros nos interesaría es que viniese el libro de montaje y el libro de desmontaje del mismo. O, por ejemplo, cómo es el libro de formación, ¿no? O de transformación.
Es esa cosa que, bueno, que nosotros ya reflexionamos y que de aquí, concretamente en este proyecto, hemos aprendido mucho porque descubres cómo, gracias a la estructura existente, que básicamente es una estructura tiene un grado de industrialización muy elevado, en el que hay unas vigas prefabricadas, casi todo son unas vigas prefabricadas de cosas de hormigón que apoyan sobre, digamos, unas vigas que son in situ, pero bueno, aquí se aprecia poco en la imagen, pero bueno, de alguna manera se ve como si existe no sé prácticamente, pero existe una modulación y una retícula muy clara que ha hecho que la rehabilitación de este edificio o la transformación de este edificio sea bastante fácil, entre comillas, sobre todo para nosotros, más difícil para los que yo creo que están aquí, que han estado en la obra. Y es cierto que lo que empezamos a ver es cómo realmente poder hacer estas operaciones de cirugía, de recorte, entendiendo perfectamente la estructura, dónde podíamos restar, dónde podíamos sumar, qué tipo de ejercicios podíamos hacer sobre el edificio existente. Entonces, una vez que vimos que de alguna manera podía encajar el uso de residencia de estudiantes dentro de este edificio, de aquel lado, digamos, bueno, existía como cierta contradicción, ¿no?, entre la estructura que necesita una residencia de estudiantes con un edificio de esta escala en la que el número de apoyos era bastante reducido y tenía una implicación importante en la planta. Entonces, bueno, hicimos estos estudios de cómo demoler y cómo alterar el edificio existente y confirmamos a la propiedad de que sí, de alguna manera, podíamos atacar este edificio y convertirlo en residencia de estudiantes. Entonces, la estrategia es, bueno, partimos de un programa muy sencillo, que son 320 habitaciones, 1.000 metros cuadrados de zonas comunes y las plazas de aparcamiento asociadas al uso. De esta manera, el edificio, que en un principio era juzgados, entendemos como estos dos volúmenes, como la colmatación, porque realmente nos exigían 320, pero vamos a intentar meter el mayor número de habitaciones, claramente como siempre, con la mayor calidad. Entonces entendemos estos dos volúmenes que van a coger la residencia de estudiantes, un zócalo inferior que va a ser la cafetería y luego se mantendrá el zócalo inferior, las plantas bajas de aparcamiento. La distribución, por un lado, esto lo denominamos edificio A y edificio B. El edificio A, ya os mostraré más adelante cómo es esa apertura, ese patio. Porque claro, estos son dos grandes masas, dos grandes volúmenes con muchísima energía constructiva en la que nosotros necesitamos hacer esas operaciones de resta, en el caso del edificio del primero, porque tendremos habitaciones que den a las dos, digamos, a fachada y al gran espacio central y apertura de un patio central por la que puedan ventilar y se puedan iluminar estas habitaciones. De igual manera, en el edificio B, lo que nos ocurre es por la, digamos, situación estructural, por la realidad estructural del edificio, no podemos abrir un gran patio, sino lo que hacemos es dos patios de una dimensión menor, una modificación que también veréis digamos como de mordido de la fachada, en la que siempre en cada uno de los edificios tenemos una circulación en forma de anillo y en este caso en el edificio A tenemos una pastilla de núcleos y en el caso del edificio B tenemos dos separados. De igual manera, hay una cosa interesante de este edificio, que estas son cosas que, bueno, es interesante, ¿no?, partir con todas estas premisas a nivel proyectual, a nivel de inicio, ¿no?, en el que hay un paso, digamos, como son edificios independientes, era necesario un paso de bomberos que luego tiene unas repercusiones interesantes en cuanto a la organización de este espacio exterior, pero básicamente nos aprovechamos de eso, toda esa zona, digamos, porque el camión de bomberos tiene que circular dentro de este espacio. Lo organizaremos, ya os mostraremos cómo, pero servirá todo este gran nivel como espacio de encuentro entre los diferentes volúmenes y entre las diferentes zonas comunes. De igual manera, haremos que toda una banda inferior sea lo más transparente posible y, de alguna manera, todos estos usos comunes en planta baja, la línea entre exterior y exterior sea lo más diluida posible. Hemos intentado que esta presentación sea casi como una especie cronológica, casi como una especie de ejercicio de síntesis, como decía al principio, de lo que hemos hecho. Y entonces, porque es cierto que han aparecido, bueno, como en toda obra, ciertas situaciones hermosas de fotografías que también queríamos compartir. En un principio, claro, cuando desvestimos los edificios, cuando quitamos estos revestimientos, aparecen situaciones en las que vemos que luego
son situaciones que acaban siendo dramáticas, decisiones de obra, ¿no? Como mantener ciertas fábricas, lo mismo, por ciertos ahorros, por economías, por esa energía que ya estuvo depositada en ese edificio, no retirarla, sino mantenerla y transformarla, ¿no? De igual manera, estas operaciones que ya también decía, que os decía antes, en este primer volumen se hace una operación de resta absoluta en todas las plantas para conseguir ese patio, al mismo tiempo que se demuelen con esta modulación que decía anteriormente para posibilidad de colocar los núcleos en el edificio B. De igual manera, son 2 patios independientes y el mordisco que hacía de fachada, ¿no? Entonces, claro, ocurren situaciones en las que empiezas a alterar de alguna manera como si fuese realmente un juego de maqueta, cómo ves lo que en un principio, digamos, se ve en plano de manera muy evidente, las demoliciones son muy rápidas, ¿no? Entonces se ve rápidamente las intenciones que había de proyecto, ¿no? De igual manera, hay una operación que tiene mucho sentido, que es la demolición de un forjado de planta baja, de tal manera que consigamos un patio inglés y consigamos ganar toda esa superficie para zonas comunes, que como se puede ver aquí, claro, aparece en la primera imagen cómo todo el perímetro de ese edificio se demuele y de alguna manera u otra, de repente ese edificio gana una planta más. O hay otras operaciones de corte en la que, casi como si fuese un queso, ¿no?, cortamos y separamos los edificios con un apeo previo para conseguir los diferentes volúmenes. También hay operaciones de recrecimiento en las que, mediante estas prótesis que decía nuestra compañera de Touza, ¿no?, cómo realmente aparecen estos elementos que se superponen, que se apoyan, que se ajustan, que se adaptan a la realidad del edificio existente, en el que aparecen situaciones pues, ya de por sí con una potencia plástica interesante. Y luego también, claro, introducimos como otra acción los diferentes núcleos de comunicación, ¿no? Entonces, adaptándonos a esta geometría que nos marcaba la modulación, adaptamos los diferentes núcleos a la estructura existente. Lo mismo ocurre con las fachadas. Claro, había situaciones de murocortina, hemos realizado cortes importantes, entonces hay que suplementar, entonces aparece ya la prótesis por antonomasia, ¿no? Prótesis estructurales, prótesis de fachada, para poder apoyar la fábrica y el revestimiento del edificio. Y finalmente, en cuanto a los revestimientos del edificio, partía desde un principio diciendo que el proyecto tenía una intención bastante humilde, con unas operaciones, pues con lo mínimo, cómo tener ese máximo grado de transformación. Entonces, hablamos de materiales de revestimiento, con una línea de relación neutra en la que tanto los tonos como los materiales jugar con texturas y con acabados, pero dentro que todo que conforme un telón de fondo en esta residencia de estudiantes en la que va a haber muchísima actividad. O sea, digamos, tener que nuestra mayor acción en el edificio sean esas transformaciones de cambio de uso y no una presencia con grandes gestos. Eso desde el inicio fue nuestra intención. De igual manera, aquí sí, yo os decía antes que cómo poder aprovechar toda esta zona de paso que nos obligaba, claro, que teníamos como premisa por el paso de bomberos. Claro, tenemos una gran superficie en la que es cierto que tampoco podemos introducir ningún tipo de elemento porque tienen que ser pasos libres. Entonces, jugamos con la geometría para introducir ciertas topografías que puedan hacer más amable toda esta zona común. Al mismo tiempo que aquí, como aparece en imagen, la resta del patio inglés que generamos, y luego, al mismo tiempo, con los adoquines, cómo jugar y hacer mucho más amable este espacio, que en un principio tenía una gran escala y estaba, para nosotros, poco desproporcionado. Ya directamente, hablando del estado reformado, aquí vemos la planta sótano, cómo de repente aparece toda esa zona que tendrá, ahora veréis, un uso para zona deportiva, y al mismo tiempo, claro, conviven los ciertos usos de zonas comunes con el aparcamiento. Y eso también lo traducimos en la arquitectura, nos juego con los tonos, con los colores. Y aparecen este tipo de situaciones en las que, en un principio, en un proyecto original, en una situación del edificio existente, el aparcamiento estaba completamente... Esto es una casuística que tenía, que había un óculo a nivel de ventilación. A nivel estructural no tenía ningún sentido cerrarlo, entonces se mantuvo, se pone en valor y aparecen situaciones muy divertidas, ¿no?, en las que ya con este tipo de cerramiento diferente empiezan a haber unas relaciones entre todo el conjunto del edificio. De igual manera, como os decía antes, en la planta baja
intentamos tratarlo de la manera, digamos, con mayor calidez, dadas estas circunstancias que os explicaba, y en general, bueno, con unas líneas sencillas y, como os decía, con pocos gestos. Teníamos un edificio con ese carácter tan contundente, con pequeños gestos, intentar hacer más amable y dar servicio a estos nuevos usos, ¿no? Al final yo creo que estos son como... De nuevo, es que es cierto que no hemos ni podido tener imágenes de final de obra, o sea, digamos, definitivas. Estas son imágenes de obra que la verdad es que a nosotros nos han ido como ciertamente cautivando y motivando mucho en el desarrollo del proyecto, porque es cierto que como toda rehabilitación está vivo, y aquí hay muchas decisiones que parece que podría parecer que estuviesen desde el inicio, pero no es así, porque la mayoría del proyecto se ha ido elaborando claramente in situ, ¿no? En media res. Este es el paso de bomberos que había con esta luz alucinante que nos venía impuesta de situaciones anteriores, ¿no? Pues al final, bueno, pues cómo dar valor a agunitados y proyectados para no tener que, digamos, que haya este uso excesivo de materiales, ¿no? Y de nuevo aquí ya vemos estas imágenes de los interiores en los que intentábamos hacer como este zócalo lo más permeable y transparente posible. De igual manera, intentar recuperar este carácter industrial, digamos, introducir lo mínimo. Y de nuevo, yo creo que lo mínimo también se manifiesta en las habitaciones y espacios interiores en los que al final el éxito, yo creo que de una manera como muy sencilla, se reduce a grandes espacios, a luz, a pocos materiales, a textura y sobre todo, yo creo, a lo mínimo dentro de este edificio que tenía estas grandes imposiciones. Y bueno, y con esto ya acabamos y al final yo creo que si os habéis quedado con la imagen del edificio original, cómo al final para nosotros ha sido interesante es cómo entrar, modificar, alterar esta masa energética que se presentaba al inicio y cómo hacer de una manera humilde un proyecto que consideramos que es sencillo. Eso es todo.